Hola, voy a hacer un pequeño resumen de la clase del lunes que fue suspendida por la universidad, yo no lo sabía, pero hubo 5 estudiantes que vinieron y tuvimos una clase interesante. Y quiero contaros un poco lo que les conté a ellos. Esta es la clase donde yo más voy a hablar, la primera clase. A partir de mañana, vosotros sois los que tenéis que hablar, pero quiero dejar claro una serie de ideas sobre el artículo este que teníais que leer, The Simple Art of Murder. Es un artículo de Raymond Chandler, que es un escritor de novelas de detectives de los años 30, 40 y 50 en Estados Unidos, y escribió este artículo un poco para justificarse, para decir lo que él entendía por una novela de detectives. Y el artículo tiene 3 partes. La primera parte es una crítica a la novela de detectives del pasado. La segunda parte es hablar de Dashiell Hammett, que fue el que empezó el estilo de novela de detectives que él hace. La tercera parte es definir un poco qué es el detective para él. Primera parte, crítica de los autores del pasado. Para eso tengo que contaros un poco de historia. La primera novela de detectives fue escrita en 1841 por Edgar Allan Poe. No es una novela, es un cuento, la primera narración de detectives. Se llama The Murders of the Rue Morgue. Está situado en París y cuenta la historia de Augusto Dupin, que es un hombre muy inteligente pero que vive aislado y vive con un amigo. El amigo es el que escribe la historia, pero nunca sabemos su nombre. Y el amigo cuenta que un día estaban en casa tranquilamente y entonces de repente en el periódico vieron la noticia de este terrible asesinato en que 2 mujeres habían sido destrozadas en su apartamento, pero era imposible que este asesinato se hubiera cometido porque la puerta estaba cerrada por dentro, entonces nadie podía haber entrado. Augusto Dupin va ahí y solamente con su poder de observación y su capacidad analítica descubre qué ocurrió. Lo que ocurrió fue que un orangután escaló el edificio hasta la ventana de estas mujeres, entró y como tenía hambre, se estaba asustado, mató a las 2 mujeres. Y ponen a Augusto y su amigo un anuncio en el periódico, encuentran a un marinero que ha perdido el orangután, entonces reconstruyen la historia, es un hecho que esto ocurrió como tenía que ocurrir. ¿Cuáles son las características de este tipo de novela? Bueno, como veis, de narración. Es una novela que se basa en descubrir un crimen, descubrir lo que ocurrió. Después es una novela que lucha contra la superstición. Para nosotros es un anticlímax que el asesinato sea un orangután, pero para la gente de la época era extraordinario porque en vez de pensar en un hombre malo, maquiavélico, etcétera, ellos pueden, utilizando un método científico, llegar a la conclusión correcta. Entonces, esto es teóricamente un gran avance, fue algo muy original en su tiempo. Y durante mucho tiempo estas novelas quedaron así. Poe escribió otro cuento con Augusto Dupin como protagonista, The Purloined Letter, y el siguiente capítulo de la historia es en 1887, cuando Arthur Conan Doyle inventa el personaje de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es una copia de Augusto Dupin. Hace exactamente lo mismo, es la misma estructura. Hay un narrador, que es el señor Watson, ahora tiene nombre, que cuenta las historias de este hombre extraordinario que es Sherlock Holmes, que tiene esta capacidad racional y analítica bestial que puede resolver cualquier crimen. Y esto da lugar a toda una serie de seguidores que llegan hasta básicamente Dashiell Hammett. ¿Cuál es la historia de estos seguidores? Como por ejemplo Agatha Christie y otros muchos. Bueno, pues hacen historias que es un whodunit. ¿Quién ha cometido el crimen? Hay que saber quién comete el crimen. Estos autores, como también le pasaba a Conan Doyle, a lo mejor no tenían mucha experiencia en crimen, no habían trabajado para la policía, no sabían nada y crean los crímenes en ambientes que muchas veces no conocen. Por ejemplo, Edgar Allan Poe nunca había ido a París y esto es lo que dice Raymond Chandler su artículo, analiza una novela de un tal A. Milne y la destroza, porque básicamente primero dice que este hombre no sabe mucho de leyes ni de cómo funciona el sistema judicial inglés y luego habla en general de todos los escritores de ese tipo de novelas que son totalmente artificiales. Hay condes que matan a su criado porque sabe un secreto o empresarios que están arruinados y entonces necesitan dinero y matan a su mujer. Es totalmente artificial. Esta gente no sabe lo que está hablando. La narración de detectives simplemente es un mecanismo lleno de pequeños detalles para llegar a una conclusión que normalmente está prefabricada. Porque, ¿sabéis? Tienen truco todas estas historias. Esta es la primera parte del artículo. Bueno, lo que ha habido antes a mí no me convence porque no está muy bien hecho, es artificial
a veces es muy arbitrario, las conclusiones a las que se llegan no ocurren así, los autores no están muy bien informados. Pero entonces dice, bueno, esto cambia con Dashiell Hammett. Dashiell Hammett había sido un detective para la agencia Pinkerton, una importante agencia de detectives americana, y sabía de lo que estaba hablando, y entonces él empieza a construir historias sobre criminales que él ha conocido, o criminales similares a los que él ha conocido, del mundo del AMPA y de los bajos fondos. Este hombre empieza a escribir con respecto a los años de la prohibición. Sabéis que en Estados Unidos desde 1919 o 20 hasta 1933 estaba prohibido beber alcohol, entonces nacieron los gángsters. Y estos gángsters tenían una enorme fuerza, incluso política, porque compraban a los políticos. Entonces Dashiell Hammett escribe sobre esto. Y no escribe sobre algo que sabe, y en vez de buscar a un detective súper inteligente que puede poner las piezas abstractas del puzzle en orden, busca a un hombre valiente que se tiene que enfrentar a fuerzas reales vivas dentro de la sociedad. Y pinta a personajes que como viven en sociedad, pues a veces no hablan porque tienen miedo de que su jefe los eche o que les maten por haber dicho demasiado, o personas que son aparentemente muy honestas pero luego están corrompidas, etcétera. Hace una descripción de la sociedad tal y como él la ve. Entonces esta novela tiene mucho más valor porque no es un juego abstracto en el vacío, sino que realmente describe la realidad que Dashiell Hammett ha vivido. Y Dashiell Hammett, por cierto, es el autor de la novela que inspiró la primera película que vamos a ver, que es de Maltese Falcon. O sea que por eso también es interesante leer esta historia, para que os hagáis una idea de qué tipo de literatura hacía Dashiell Hammett. Eso lo vais a ver en el Maltese Falcon, pero contra qué en la literatura anterior se levantaba. Entonces, Raymond Chandler habla de que él está de acuerdo con lo que hace Dashiell Hammett. Él lo hizo también, escribió muchas novelas muy buenas, porque Raymond Chandler escribía muy muy bien y tiene un estilo muy, muy divertido, muy agresivo, muy ingenioso y muy crudo, ¿no? Y por último, él habla del detective, y el detective que él describe es una especie de caballero andante. Dice que el detective es un hombre que conoce este mundo corrupto, pero que no forma parte de este mundo. O sea, que él es un hombre honesto y pobre. Hablamos bastante de lo de que es pobre. Y es pobre también porque no quiere corromperse con el dinero. El dinero corrompe y él necesita ser justo. Él es honesto, no quiere que nadie le influya. Él llega a sus propias conclusiones, cobra el dinero que pide, que es tantos dólares al día más gastos, y ya está. Y entonces este hombre es el hombre que nos descubre un mundo nuevo, una sociedad que no conocíamos y que no es la sociedad que aparece al principio de la novela. Creemos que pasa una cosa, pero este detective nos lleva, ¿no?, por una serie de caminos, nos enseña una serie de gente y al final nos muestra lo que realmente ocurrió. Este es el artículo básicamente, y es lo que quiero que recordáis, esta idea del detective como una especie de hombre honesto, puro, valiente, insobornable, frío, pero al mismo tiempo con un corazón que le ayuda a encontrar la verdad ante todo y a proteger a los débiles. Es casi un caballero andante, es casi Don Quijote. Lo que pasa es que Don Quijote estaba loco y este señor obtiene resultados, encuentra al criminal, ¿no? Bueno, y esto es lo que os quería contar. Esta es lo que hicimos en la clase de ayer. Mañana espero que hayáis visto los vídeos que tenéis que ver, hayáis hecho el análisis. Voy a hacer ahora un Dropbox para que podáis poner la tarea que os mandé en un email, y a ver qué tal día tenemos mañana. Recordad, prepararos para dar vuestra opinión, prepararos para hablar, porque el 50% de vuestra nota es participación en clase y yo apunto cada participación de los estudiantes. Que tengáis una buena noche y hasta mañana.